Quiero creer que las voces que van a escuchar hoy no están dentro de mi cabeza. Pero ¿estás segura que no? Podemos Pues ser tus amigos. por eso digo que quiero creer. Bebe o moriré. Bienvenidos al Parlamento Podcast. El día de hoy tenemos un invitado y la vamos a pedir al invitado que presente. Adelante. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como diría Truman. Dependiendo de la hora en la que nos estemos viendo, oyendo. Yo soy José, soy Pepe Cosme para la muchachada que le gusta la música triste. A eso me dedico, de eso vivo. Bueno, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir del arte? ¿Quién sabe? Pero, pero supongo que hacer una breve descripción de mi persona me parece muy complicado porque pues no creo que hayan 3 minutos ni 100 palabras que me puedan definir. Pero qué hermoso comenzar esta conversación recomendando esa canción tan bonita de Cuarteto de Nos. José es un amigo de ahorita años, o sea, poquito nos conocemos. O sea, como Sí, por sí, o decir sea, que toda la que la vida primera pues vez que es nos poquito, vimos, pues. que la primera vez que nos hayamos visto haya sido en 1999. Impresionante. Ayer. Yo creo que de pronto antes, porque era probable que nuestras mamás tenían que ir como antes de la matrícula, algún, cualquier cosa, pues como, eso hoy en día lo llaman Open Day en los colegios, que es que vos ya te matriculaste, pero vas antes de que inicie el ciclo escolar, como para conocer las instalaciones, los profesores, te dan como una introducción, todas estas cosas. Yo no sé si tendré que preguntarle a mi madre y vos a la vuestra para ver si eso lo hicieron. Y si lo hicieron y nosotros fuimos, probablemente nos vimos antes del 99, José. Bueno, yo no tengo muchos recuerdos de eso, pero sí tengo muchos recuerdos de transición, sí, del 99, porque, Pero o vos sea, te acordás del primer día de colegio en el colegio. no, yo tengo pues como unos flashbacks muy puntuales de cositas, pero no, el primer día, o sea, no me podría ubicar como temporalmente en ningún momento de 1999. Sí me acuerdo mucho, me acuerdo de la graduación, cuando ya pasamos como a primaria, de ese día sí me acuerdo, con la toguita y todo eso. Y un recuerdo muy infantil de mi parte que es cuando nos tomaron una foto y ese día yo dije, no, desde chiquito vas a ser un revolucionario y me pegué una vomitada, que me olvidaba la camiseta del uniforme y la profesora de nosotros, yo no la recuerdo como una persona muy tierna, o sea, y, y me acuerdo que esa señora estaba muy enojada conmigo como lavando esa camiseta en un lavamanos y yo era, Dios mío, desde chiquito me está pasando esto. ¿Qué será de mí cuando tenga 29 años? Y aquí estoy en un podcast. Yo no sé si nuestros demás compañeros en transición en ese momento recuerdan cómo fue ese día de esa foto, pero yo creo que la profesora Diana, que le mandamos un saludo, espero que todavía pues esté viva, pues debe Oh, estar, ¿no? Pues que estamos tan y que viejos, me pues. perdone, y que me perdone porque lo que yo le Es que hice no, aprovechamos para ofrecer disculpas públicas. no, fue terrible. No, no. Pero lo que iba a decir es que no nos dimos cuenta. O sea, yo la verdad no tenía ni idea de esta historia, sino hasta después de casi 20 años que me la contaste. O sea, para mí es información totalmente nueva que hace poquito me la contaste, de hecho, y yo como que, sino que es que yo era la niña que iba peinadita perfecta a todos los días. Mi mamá me hizo dos moñitos blancos que me los puso en las dos coletitas, no sé qué. O sea, ese día era como que usted sí me el favor y pulcra desde que la saqué de la casa a las 7 de la mañana y hasta que vuelva a mediodía. Y así fue, y así fue. No, y yo siento que esa generación, de alguna manera, todos, yo diría que fácilmente todos nos acordamos de ese día, esa foto, porque yo no sé si eso de alguna manera fue un día muy estresante para todos, como, pero es una foto que hasta el día de hoy, pues es muy fácil encontrarla porque todo el mundo como que la publica de tanto en tanto, entonces
O sea, yo siempre me veo en esa foto y yo digo, bueno, la verdad que como la foto es como sentaditos todos uno detrás del otro, mi camisa no se ve, pero esa mierda debía estar súper empapada. O sea, yo genuinamente agradezco, yo creo que me pusieron muy estratégicamente una parte donde solo se me ve la carita para allá como el vomitón. El trasbocadito. Así es. Ay, mira, ese es el descomido. Voy a plantear la discusión. Bueno, no va a ser una discusión, va a ser más bien como un compartir, un agape, el agape podcast. Y lo vamos a hacer alrededor de un planteamiento. El planteamiento es el siguiente. Llega un apocalipsis cualquiera y vos estás sobreviviendo. Te dan la posibilidad de elegir, porque como es el Pero apocalipsis, se está acabando todo. O sea, porque tengo que pero sobrevivir, vos Mela, yo no decís, hagamos de cuenta que vas a sobrevivir. Es probable estoy que ni vos ni yo cansado, jefe. sobrevivamos ningún tipo de apocalipsis. Ojalá. Que ninguno de los dos corre lo suficiente. Entonces, por ahí estamos ya, Ok. de malas. Bueno, sobrevivo. Pero, Listo. pero digamos que sobrevive. Y te dan la posibilidad de que conserves algo del mundo que se está acabando. Pero te dan solo dos opciones. O puedes conservar la posibilidad de seguir escuchando y disfrutando música, Los temas. de toda la música que vos querás, pero no podés volver a verte una película o una serie o una producción audiovisual directamente. Ajá. O viceversa. O sea, puedes elegir cualquiera de las dos, como que conservas solo la una o la otra, pero no puedes tener las dos. Ok. ¿Cuál elegís? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en el Parlamento. Yo sí lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Este episodio puede durar solo 2 minutos por mi parte y es que yo conservaría la música. La música Ok. porque a ver, o sea, no sé, en este apocalipsis la parte de la literatura entra porque al fin de cuentas vos podrías reemplazar un vicio por el otro como es las películas por, bueno, te pegas una leidita y pones a camellar la imaginación. Pero, bueno, camellar para nuestros escuchas en Inglaterra es Timbuktu. pones o sea, como que puedes hacer las imágenes en tu cabeza de lo que estás leyendo. En cambio, siento yo que si vos ves solamente películas, también va a haber un momento donde lo visual se vuelve cansón. En cambio, yo nunca me he sentido como tan cansado como para decir, ya no quiero escuchar más música, quiero solo silencio. Entonces, para mí la música pues tiene como un valor más grande dentro de el hecho de que, digamos que fuera el último sobreviviente en la faz de la Tierra. Siento Ajá. que me haría más fácil vivir, poderme escuchar los temas que me gustaban, que de pronto como repetir pues esas películas, aunque obviamente las películas también son una de las cosas que más me gusta, pero sí, no, yo tengo claro que salvaría a la música. A mí en algún momento me planteaban la misma pregunta y pues en la discusión en la que estábamos, alguien decía, no, no soy capaz de vivir sin estar viendo algo. Pues porque también se vuelve, nosotros somos unos hijos de esa generación que lo ponían a entretenerse delante del televisor, o sea, fuimos la primera generación que si querían que el niño no estuviera por ahí molestando la vida, préndale el televisor y póngale las caricaturas. Entonces uno era ahí todo embobadito viendo cualquier cosa, así no tuviera ni mucho sentido ni mucha trascendencia. Entonces siento que sí tenemos como una relación importante con el asunto de la imagen, de los videos y demás, y al mismo tiempo, pues eso es lo que hace que las redes sociales también las sigamos consumiendo, pues porque uno sí se queda ahí horas sin término scrolleando el que vos decís, el TikTok, el Instagram, los reels que salen republicados en Facebook, en YouTube, etcétera, porque sí uno necesita como estar en ese movimiento de consumo de la imagen. Entonces, cuando él dice que no, que si la imagen no es capaz de vivir, porque de hecho para sentarse a almorzar en el trabajo necesita ponerse a ver algo. O sea, no solo escuchar, sino ponerse a ver algo. O sea, poner en el celular cualquier video de cualquier cosa o cualquier pedacito de serie. O también otra persona que estaba en esa conversación mencionaba que
hasta en el tráfico mantenía en el celular descargadas series y cosas, que porque se volvía un tráfico terrible, que era todos los carros parados en toda la carretera, la autopista, lo que sea, y no se movían y se podían quedar ahí 20, 30, 40 minutos. Entonces, literal, era como que, bueno, pues saco el celular y me voy viendo una seriecita mientras vamos avanzando a medio kilómetro por hora. Y yo era como que, o sea, pero ¿por qué no simplemente quedarse escuchando algo? O sea, ¿por qué tener que ver algo? Entonces, también me ponía yo como en esa idea, pues como hacer el análisis de cuánta imagen consumo diaria. Y yo creo que uno puede hasta consumir reels sin tenerlos que ver, sin tenerlos que escuchar, o sea, sin ponerle la musiquita o algo, porque igual vos estás viendo simplemente qué está pasando, pero es como una información que pasa de forma muy rápida, lo que la música no. O sea, la música sí tiene un arraigo importante que se te queda pegado, que lo seguís pensando, que lo seguís relacionando con un lugar, con un espacio, con un momento. Exacto, sí, y además, bueno, diciendo eso de la pegajosidad, porque así hablamos aquí de la música, a mí me parece, aunque los reels, por ejemplo, yo soy un tipo que también me quedo con muchas cosas y voy a contar una infidencia antes de este podcast que te estaba contando a vos acerca de los videos de El Viejo Milo, que los videos de El Viejo Milo, pues esa manera como ese man dice, El Viejo Milo, se me ha quedado pegado mucho todos estos días. Entonces yo también soy una persona muy influenciable por lo visual, pero de alguna manera no cambiaría tanto mi respuesta porque, por ejemplo, hoy en día en el tráfico, yo no tengo problema con, por decir, estar escuchando canciones y si en algún momento ya me siento muy como sobresaturado no sé, de un mismo género, lo que hago es que o cambio el género a otro o empiezo a escuchar podcasts, como por ejemplo, no sé, El Parlamento, solo en Spotify, o también escucho mucho podcasts que hablan de cosas de cine, de cómics, o también escucho, por ejemplo, el podcast de José Madero, que es uno que me gustaba mucho, aunque ya han estado muy regulares, y como que desde lo auditivo logro pasar como esas cosas. O sea, para mí la imagen en el tráfico, que eso fue una cosa que me sorprendió mucho, porque uno verse una serie en el tráfico es muy deprimente, porque yo también soy, puede ser, no sé si purista sea la palabra, pero a mí ver series en el celular me parece terrible porque es como una pantallita demasiado pequeña, como que no logro apreciar tanto, entonces para mí la música en ese tipo de lugares, siendo ese el ejemplo, es muy, pues como muy importante, aunque sí debo admitir que los reels han llegado a mi vida para hacerla añicos, con metiendo cosas de ellos en mi personalidad. Como una vez más lo repito porque me encanta, el viejo Milo. A mí lo que vos decís del formato pequeño en el celular o en la tablet, de hecho, pues, o sea, puede ser un iPad mini, un mini iPad, una tablet ahí medio pequeña. ¿Cómo hace la gente para ver películas y series ahí? O sea, yo solamente lo hago si de pronto estoy viajando, o sea, si sé que me voy a quedar 4 horas en un avión que no soy capaz de dormirme porque pues eh, el ataque de las Torres Gemelas me traumó para siempre, entonces el asunto de dormirme en un avión me cuesta. Entonces yo necesito estar viendo alguna cosa, ponerme a jugar en la Switch, ponerme a hacer un sudoku, o sea, lo que sea, porque dormir me cuesta. Entonces yo ahí digo como que, bueno, me descargo una serie que ya me haya visto en el televisor o que una película que ya haya visto en otra parte que no necesito tener la experiencia, o sea, como que ya viví la primera experiencia visual en otro lugar, sea en el cine, sea en mi casa, en la comodidad, pues como de un formato más pensado por el director, porque pues imagínate vos, Nolan, metiéndole toda su vida a hacer una película en IMAX con no sé qué mil cosas y que la saquen de una en streaming y uno viéndose eso en el celular. O sea, ¿qué pensaría Nolan? No, pues yo ¿para qué trabajo? O sea, yo me maté haciendo esto, ¿para qué? Para que usted lo vean en una pantallita ahí de 2 por 2 centímetros, o sea, ¿qué es eso? No, y si Entonces yo como algo, que también por el respeto hacia la claro, producción. y si algo hacemos acá en el Parlamento, el podcast, es respetar a Christopher Nolan como uno de los cineastas más importantes. Y hay que decir que también Nolan es muy pretencioso en eso. Y yo creo que antes, por ejemplo, verse Oppenheimer en el celular, es también uno decirle a Nolan, hey, cálmate un poco, hermano, cálmate un poco. O sea, yo me la fui a ver en IMAX. No, pero es que para puristas
Pa' puristas los hay en todos Pero es que, a lados, ver, o sea, todo el mundo va a querer que, porque no falta el que diga, ay, no, la experiencia de la música tiene que ser en el vinilo no sé cómo, en la vitrola no sé qué, con la no sé qué frecuencia de no sé cuántas, y de pronto sí, pero pues déjame que yo me pago mi Spotify porque yo quiero tener mi música on demand cuando yo quiera, porque yo ahora no tengo tiempo para estar coleccionando vinilos. Y además imagínate uno qué hace con un trasteo con un montón de disquitos. O sea, eso es protegerlos con la una cosa muy vida, protegerlos con delicada. la vida. Exacto. Entonces, pues, En cambio, siendo yo una entusiasta, eso porque yo ya no tengo dónde escuchar CDs, pero yo, estando muy pequeña, a veces en el cumpleaños yo pedía CDcitos, pero yo hoy día no tengo dónde escucharlos, pues porque ya, o sea, me toca comprar como un asunto externo de conectarlo al computador para ver si lo puedo escuchar, pero el resto no tengo dónde, porque ya ni DVDs venden, entonces, o sea, también es como un asunto muy complejo ese tipo de coleccionistas o de puristas alrededor de ese pues a mí me tipo de parece que de todas formatos. maneras el CD ya se vuelve como una pieza básicamente como un souvenir, como yo quiero ver cuál es el arte del disco, o sea, ya en realidad escuchar un CD, porque estamos hablando del CD, o sea, porque el álbum vos te lo escuchas entero en Spotify y no pasa nada. Y eso, y yo hoy todavía que compro discos, CDs, lo compro más que todo es porque quiero realmente la parte tangible de eso. O sea, yo sé que el disco ya está en Spotify y lo voy a seguir escuchando probablemente en Spotify, pero para mí tener ese físico sí me gusta mucho todavía. Y lo que estaba diciendo ahora, solo para cerrar el tema de Nolan, que a mí me gustó mucho, pues a mí me gustan en términos generales las películas que me he visto, pero vos qué pensás de que Nolan llega y pone dónde se supone que uno se tiene que sentar en la sala para ver la película que él hizo? O sea, para mí eso ya es como, hoy sabe qué pasa mañana, que descanse. No, pero ¿sabes qué? Yo te voy a hacer la relación de cuando uno, por ejemplo, a un teatro o a un concierto. Hay lugares del espacio donde uno va a ir a vivir esa experiencia que no van a hacer lo mismo, o sea, que no te van a dar el 100% de lo que estás pagando en la boleta. Y lo digo, por ejemplo, porque a mí me pasaba mucho cuando en la Universidad de AFID hace algunos años, pues iba con mi hermana a muchos conciertos que ella por ser estudiante podía entrar gratis y entraba una persona que era yo. Entonces, como uno entraba gratis y la boleta no estaba numerada, uno podía como en el auditorio, pues en el Fundadores antes de que lo reformaran y lo reorganizaran, que quedó muy bonito, uno podía pues como mirar dónde se sentaba para estar mejor. Entonces, yo me acuerdo que con ella íbamos a muchos conciertos durante todos los meses y probamos un montón de espacios y de sentadas y de localidades porque era ver dónde estaba mejor la experiencia. Hasta que yo llegué y le dije, yo, mira, no, en la fila P, en la mitad es donde uno llega y ve bien y escucha bien. Porque si uno se hacía que para un lado, quedaba ahí con el cuello torcido, que se hacía para el otro, no iba bien. Que, o sea, siendo igual el recinto, pues como que propicio para uno disfrutar igual lo que fuiste a ver, pero no es lo mismo el puesto. Ahí sí, yo creería que es muy Sheldon Cooper, pero puede tener un sentido como para uno tener la experiencia completa, como si uno estuviera solo en la sala sentado y la película fuera solo para mí. Yo lo pensaría así, pero ya también me parece pues muy exagerado pues que se quiera volver como una ley general, porque lo que para mí es la experiencia completa, no lo va a hacer para vos. Y por ejemplo, a mí me pareció muy incómodo que Nolan dijera que no, que los puestos buenos para ir a ver ese Oppenheimer era prácticamente adelante que uno queda con el cuello torcido mirando para arriba. O sea, yo dije, no, jamás de los jamases eso va a pasar conmigo. Yo me hago en el puestico del cine donde yo considero que me siento bien. Sí, Entonces también es como que, pues, o sea, no puede haber una fórmula sí, eso me ganadora. parece, pues eso me pareció a mí muy impresionante porque, o sea, si es como, o sea, ya hasta vos me vas a decir dónde me tengo que sentar para ver tu película, o sea, vos ya estás condicionando totalmente mi, mi experiencia de yo que voy a sentir viendo Oppenheimer, o yo que voy a sentir viendo Barbie, o yo que voy a sentir viendo lo que sea, o sea, la experiencia de ir al cine para mí lo que tiene más valioso es que vos fácilmente puedes llegar y cerrar la puerta del cine detrás de vos y dejar como tu vida ahí, o sea, vos entras a meterte a una ficción que no tiene nada que ver con vos, porque en 1945 o 49, que iba a haber algún vestigio de que yo iba a llegar a este planeta, no, pero yo voy y veo a Robert Downey Jr. actuando de Robert Downey Jr. viejo, diciéndole cosas a Oppenheimer, y yo digo, me estoy creyendo todo lo que estoy viendo porque estoy aquí. No necesito sentarme en las sillas que me dijo Nolan para vivir lo que estoy viviendo.
para involucrarme, exacto. Entonces sí, Y eso que estás diciendo vos, que es la defensa de las artes visuales, era el fundamento de alguna otra persona que decía, es que yo necesito sumergirme en otra cosa que no sea la realidad inmediata, o sea, yo necesito estarme perdiendo en esas historias, que también pues me contaba que hace poquito terminó de ver no me acuerdo qué serie y que entró en un estado de depresión, pues de abandono, de desapego, o sea, ya esta serie terminó, o sea, ya no van a sacar nada más. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que buscarle un reemplazo a esto. Y eso que yo también le decía, pues porque también a mí me parece imposible entender lo visual sin el sonido, que siento que es como la magia que también sucede dentro del cine, que pues ahí es donde están una de mis bandas sonoras favoritas de películas, que es toda la que hace Howard Shore para El Señor de los Anillos y hasta la del Hobbit, me parece muy, muy buena. O sea, sin esa película, sin ese componente musical, no es nada. Y yo puedo escucharme el álbum completo de Howard Shore de la trilogía y yo me pongo a ver la película mentalmente, pues porque todo conecta con todo y eso es muy bonito. Igual que pasa con John Williams cuando uno escucha la de Star Wars. O sea, es imposible no imaginarte vos ahí la pelea de sables. O sea, eso es una cosa brutal. Y para mí, lo sonoro no se puede, pues como, o sea, lo visual no puede quedarse sin lo sonoro, independientemente de que la producción visual sea brutal. sí, no sé, pues y además yo siento que también la música sirve para uno absorberse de su propia realidad, o sea, si vos te enfocas suficiente en lo que está diciendo una canción, vos básicamente podrías hacer tu vida a un lado y entender lo que está pasando, quién canta o la historia que se está contando. O sea, no necesariamente vos tenés que estar enamorado para entender una canción de amor o viceversa. Vos no tenés que estar en el peor momento del desamor o de la tristeza para que vos escuches un temita de Pepe Cosme en Spotify y, y como que citas pues que esa canción te habla a vos, vos llegas y escuchas, ay, ojalá olvidar. Es la historia de un man que ya no quiere seguir cargando con un recuerdo. Yo no estoy viviendo eso, pero estoy desconectando mi vida actual, sea lo que yo esté sintiendo, y me estoy conectando a la vez en mi vida donde yo sentí eso, o como yo creo que yo viviría esa misma situación. Entonces, para mí, y me sorprendió mucho, voy a volver muy atrás a lo que decías. O sea, yo crecí mucho viendo también caricaturas, pero no es como que yo no me pueda sentar a comer, a almorzar en mi casa sin verme Los Simpson, que era lo que yo hacía en el 2002, por decir algo, que Caracol, canal local, nacional, después de las noticias del mediodía los sábados, siempre dan un montón de capítulos de Los Simpson, que de ahí nace el amor por lo... Eran por ahí 3, 4 horas de Los Simpson derecho hasta que empezaba el programita ese de No, el chismes. de También Caerás. Que ya empezaban los chismes y uno, No, no, no puede era ser, también Caerás. no. Era terrible. Era terrible. Ah, bueno, también. Sí, sí, sí. Y yo siento que de alguna manera, no voy a decir mentiras, la personalidad que puedo tener en este momento se lo debo al canal Caracol y a que pusieran los Simpsons como unos desquiciados. O sea, porque para mí los Simpsons son una cosa muy importante, que por eso, por ejemplo, ahí también uno como que choca entre lo visual y lo musical, porque una vida para mí sin poder verme un capitulito de los Simpsons de los que más me gusta también sería muy triste. Pero ya como, A mí me pasa eso con pero ya Friends. como A mí Friends de vez en cuando yo necesito, estoy tristecita, me voy a poner un capitulito de Friends con Chandler diciendo cualquier bobada porque de una, o sea, como que me transporta a cuando a veces llegaba de la universidad y me ponía a ver X capítulo que están dando en pero Warner. aún a pesar, pues como de esa sensación que yo tuve de estar almorzando siempre viendo Los Simpson, yo no necesito ver Los Simpson. Ahora, si yo necesito irme de punto A punto B y el punto B está muy lejos, si a mí me dicen, no, usted no puede escuchar música, el radio de este carro se dañó y nos tenemos que ir de punto A a punto B y es largo el viaje, digamos 2 horas. Para mí esas 2 horas van a ser terribles, o sea, van a ser un suplicio porque, primero, toca hablar, guácala, y segundo, si estoy solo, No, hablar conmigo mismo no quiero, ya tengo suficiente con mi vida, entonces como que la música para mí sí es una cosa, o sea, como que sí es la compañía y más para esos momentos de soledad, es lo que te decía, o sea, imagínate vos irte de Medellín a a La Ceja, digamos, un recorrido de país 1 hora y pico y no puedes escuchar nada, y vas solo en un carro, estamos en el apocalipsis que vos me planteaste. Y yo necesito ir a La Ceja porque quiero ir a ver si en La Ceja quedó alguien vivo, aunque sé que no, pero me voy a ir. Y no puedo ujú. conectar el celular. Está malo.
ese minuto, ese rato, esa hora y media de silencio van a sentir para ahí como 6 horas. Cosa que no me pasa si yo no estoy todo el Sí se tiempo vuelve viendo muy una difícil. serie, si no estoy todo el tiempo viendo una película. O sea, yo siento que el vacío de la música es más difícil de llenar que el otro. Pero a vos te pasa que te abstraes fácilmente, o sea, como que la música se te queda solamente como algo de fondo y vos puedes estar pensando en otras cosas aunque la música esté ahí funcionando de fondo, o si estás escuchando música, estás 100% conectado con lo que está No, pues a sonando. veces sí uno se abstrae, es que es imposible, no. Y más, volvamos al ejemplo del viaje de carretera, de todas maneras están pasando muchas cosas alrededor de las que vos tenés que estar pendientes, pero cuando hay canciones que cuando suenan vos decís, upa, upa, y este temón, y este cumbión, y te chocas. Pero, o sea, como que si hay canciones, porque Ojalá no. dijo, me acuerdo mucho de una historia que subió Regino, Sebastián Regino, cantante de aquí de la ciudad de Medellín, que decía como yo soy esa persona que si llegó a un punto de la canción que me gusta, o sea, que una canción que me gusta mucho, llegó a un punto donde me di cuenta que no la disfruté lo suficiente, la vuelvo a empezar, porque no le La estoy vuelvo a haciendo el poner. honor que esta canción en mi mente merece. Entonces, sí soy ese. Pero es que lo menciono es porque hay gente que prefiere trabajar, hacer o manejar en silencio precisamente porque dicen que si escuchan música no se concentran, o sea, no tienen la manera de separar una cosa de la otra como para seguir haciendo alguna otra actividad. A mí eso también me parece muy teso, pues muy impresionante, pero pues al mismo tiempo siento que indefectiblemente así funciona el ser humano, o sea, no hay otra manera de entender en una ley única que a alguien le funcione de una forma y que eso sea así para todo el mundo, que es finalmente pues lo que provoca esta pregunta, porque finalmente yo creo que ojalá la mayoría de nuestros oyentes en este momento se estén planteando con cuál serían capaces, o bueno, más fácil, con cuál estarían mejor si pudieran abandonarlo, si no lo pudieran volver a experimentar. Pero cuando vos decís ojalá, te referís a la canción Ojalá olvidar de Pepe Cosme en Spotify. Así es, me refiero a Ojalá olvidar de Pepe Cosme en Spotify y que pueden seguir en TikTok como @pepe.cosme. Bueno, Pepe, muchas gracias por acompañarnos el No, día no, de hoy. muchas gracias a ustedes por prestarme sus oídos, por dejarme estar aquí contándoles cómo, o sea, pasamos por muchas cosas, por cómo viviría un apocalipsis, a cómo hice que una profesora de preescolar me odiara. Me pueden encontrar no solo en TikTok soy muy nuevo, o sea, soy un tipo que era muy reticente a esa red social y ahora soy un consumidor. Me pueden seguir en todas las que estoy diciendo como Pepe Cosme y sus variantes, porque es como Pepe Cosme guión bajo en Twitter, porque como que hay muchos Pepe Cosmes. Por ejemplo, el Pepe Cosme sin punto en Instagram es un señor José Luis Cosme en Ujú. México, que es un señor, o sea, es un señor que se llama José Luis Cosme y se me robó el arroba y está viendo José Luis, usted ganó esta, ya veremos qué pasa en el futuro. Pero Tenemos una invitada en el episodio de hoy. Voy a dejar que la invitada también se presente. Adelante. ¿Quién eres? Cuéntale a todos. Hola, ¿cómo están los podcast escuchas? Soy Laura Jiménez, soy amiga de Manu, somos amigas hace como unos 7, 8 años que nos conocimos en la universidad y no sé qué más puedo decir. Hay muchas cosas muy particulares de mis amigos que pues si puedo rescatar en este espacio lo voy a hacer. Entonces procedo a develar quién es Laura Jiménez. Si me da permiso, pues. Adelante. Yo creo que uno de los rasgos más particulares de Laura y que la verdad no me lo imaginé y que siento que lo lleva como con muy bajo perfil es que tiene una lucha muy fuerte por la defensa del medio ambiente. O sea, la verdad nunca lo había esperado con la pasión con la que ella vive eso. Y pues yo quisiera, Lau, que nos contaras un poquito cuáles han sido pues como esos acercamientos en tu lucha ambientalista. Ay, es que me da vergüenza hablar de esas cosas, porque siento que es como yo, Salvador del mundo, pero bueno. em, Yo creo que todos pensamos lo mismo cuando estamos reciclando en la casa, que eso finalmente no sirve para mucho, pero igual uno dice como que, bueno, voy a separar los plásticos del resto de la basura y uno se siente bien. Entonces, creo que de pronto vos sí te estás movilizando un poquito más
fuertemente alrededor del asunto, entonces sin pena, mija. Yo recientemente, hace 5 años, formé parte de un grupo de niños, niñas y jóvenes que pusimos una tutela para exigirle a diferentes entidades del Estado que tenían cierto nivel de gobernanza importante a nivel nacional, regional y local. Les exigimos que era necesario frenar la deforestación en el Amazonas porque después del acuerdo de paz con las FARC, la deforestación en el Amazonas subió de forma horrible y eso alertó mucho porque aunque Colombia realmente, si se compara por ejemplo con países como Brasil o Venezuela, tiene una porción del Amazonas muy pequeño, pero si lo pensamos desde el nivel de Colombia, el Amazonas por lo menos en tierra continental tiene un 46%, o sea, el 46% de lo que constituye el país en términos territoriales continentales, sin contar la parte marítima, es el 46%. Por lo tanto, en la medida en que avanzaba este tema de la deforestación era preocupante porque, por ejemplo, uno de los temas ahí que atraviesa todo es que el agua que llega a las principales ciudades de Colombia, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, son alimentadas por el agua de los páramos y el agua de los páramos viene desde el Amazonas. En la medida en que se avanza en la tala de estos ecosistemas, corremos el peligro no solo pues de acabar con un ecosistema que es importantísimo y estratégico, sino que también a la larga estamos amenazando nuestra propia existencia. Y pues desde hace 5 años venimos trabajando en este tema porque al final la Corte Suprema de Justicia nos dio la razón a nosotros como jóvenes y niños y niñas y pues ahí hemos seguido con ese tema. Pero digamos que el tema pues como de conexión con lo ambiental, yo creo que viene desde que estando pequeña me metí con mis hermanos a los scouts y como que de ahí viene como una sensibilidad por la conexión con la naturaleza y todos esos temas. Yo presento a Laura desde esta faceta, pero Laura también es historiadora como yo, es investigadora. Bueno, no, ella es mejor historiadora que yo, de eso sí estoy 100% segura. Pero es investigadora, también trabaja en varios proyectos y organizaciones. Bueno, ella nos estará contando varias cositas más adelante, porque Laura, ¿sabes qué? Te tengo una pregunta para hoy. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes para mí hoy? ¿Estás preparada para la pregunta? Espero que sea lo que pienso y si no, va a estar muy nerviosa. Bueno, vamos a hacer de cuenta que la pregunta no fue preparada para que no se sienta muy nerviosa. Que sea una sorpresa. Hagamos de cuenta para todos que esto fue una sorpresa. Bueno, Laura, nos vamos a poner apocalípticos en este momento. Post-apocalíptico punk. Ojalá fuera más punk, pero bueno, dependiendo de tu respuesta, puede o no ser punk. Eso ahí lo definís vos. Bueno, el escenario es el siguiente. Sucede que se acaba el mundo, vos sos de las pocas supervivientes y te están diciendo como que listo, mira, como se está acabando este negocio, puedes salvar solamente una cosa o la otra. O sea, no puedes como abarcar toda la vida como la conocías, sino que te van a permitir conservar alguna experiencia, pues como desde lo artístico, desde la creación, etc. En este caso te van a poner a elegir entre dos opciones. O salvas la música, el escuchar música, el disfrutar la música, etc. O salvas las producciones audiovisuales, o sea, películas, series, videos, novelas, K-dramas, novelas turcas, lo que sea que se consuma de manera audiovisual. ¿Cuál elegirías? Entonces ahí habría como un hueco legal porque dices audiovisuales. Entonces, pues, sí, elijo audiovisuales. audiovisual. Sí, es que es el problema con gente que sabe poner tutelas. No, vea, el asunto va más alrededor de la producción visual, o sea, que es un asunto que vos ves y pues en este caso pues también se escucha pues porque es el sonido propio de la película. Pero no existe el sonido más allá de eso, o sea, no existe la música por fuera de eso, no, o sea, existe solo en la experiencia audiovisual en conjunto.
No es como que solamente lo audio por fuera, que de hecho lo hablaba con José, una de mis experiencias favoritas en el cine es la música. Entonces, pues películas que, no sé, decimos Indiana Jones, pues la música es espectacular. Y soy capaz de separar la música de la película, pues porque en sí misma la música solita es genial. Pero en este caso no, en este caso sería que son las dos juntas, o la película completa con su música y eso, pero no puedes extraerlo de ahí. Es una pregunta muy difícil, pero la verdad yo soy más visual que musical, aunque creo pues que una película sin música es extrañísima, como cuando uno ve esas películas del cine mudo, de cuando empezaron las producciones visuales de la época del cine dorado en Hollywood y bueno, pero la verdad yo soy más visual y no sé, para mí un mundo sin imágenes, sin películas, sin, no sé si por ejemplo ahí se incluirían los libros, lo que uno puede leer, lo textual, me parece, para mí es más difícil vivir la vida sin ver que sin escuchar, sinceramente, porque creo que escuchar en cierta medida también da una, pues como que es necesario tener una sensibilidad que no todo el mundo tiene, que yo creo no tener muy arraigada, aunque sé pues que la tengo, todos la tenemos, pero por ejemplo lo que tú dices como de que para ti es posible separar la película de la música, para mí como que la música es algo de fondo que yo no dimensiono, en cambio para mí la parte visual es súper importante y por ejemplo desde que estoy bordando, yo hace como 4 o 5 años, mentiras menos, como desde hace 3 años empecé a bordar un poco después de la pandemia o en tiempos de la mitad de la pandemia, como en el 2021. Una cosa que me encanta hacer es poner un podcast mientras bordo o escuchar algo mientras estoy bordando, pero generalmente es algo relatado, no es ni siquiera música, porque me desespero si estoy bordando y escucho música. Pero creo que ahí, por ejemplo, sería un arma de doble filo, porque entonces cuando ya me toque bordar, aunque imaginemos que en este mundo posapocalíptico tengo acceso a herramientas para bordar, Está creo que bien. para mí sería Digamos que también te lo dejaron salvar, te dejaron salvar la aguja y el hilito, digamos. Para mí sería súper difícil, por ejemplo, bordar y escuchar todo el tiempo mis pensamientos, porque creo que la música y lo relatado sirve mucho, pues lo audio sirve mucho para llenar vacíos que la mente a veces, y sobre todo las personas que tenemos a veces mucha ansiedad, eso nos ayuda a llenar vacíos que deja nuestra mente y que cuando tenemos pensamientos, muchas veces pueden ser pensamientos de rumiar cosas que pasaron hace 20 años o de pensar como yo sí soy boba hace 3 días, como le dije no sé quién tal cosa, entonces debió pensar y uno piensa en todas las posibles y horribles cosas que pudo haber sucedido en ese momento. Entonces creo que por ese lado me daría muy duro, pero para mí O sea, creo que sería sería fácil de reemplazar. O sea, si vos, por ejemplo, pones una novela, una serie, cualquier cosa también de fondo, aunque no la estés viendo, pues también te llenaría de ese vacío. no tampoco. Pero para mí Mm. es más fácil un mundo en silencio que un mundo sin ver. También de alguna manera yo creo que hay algunas experiencias que pueden como reemplazar lo visual, pero pues yo siento que obviamente esto no es regla general, porque finalmente la experiencia que tiene el arte en cada uno de nosotros es muy distinta y aquí vamos a meter todas las artes, incluyendo la literatura, pues porque yo, por ejemplo, sería capaz de vivir sin tener que ver series o películas porque podría tener los libros. O sea, si bien y la imagen ayuda mucho, porque, por ejemplo, yo fui de la generación que no empezó a leerse Harry Potter cuando salió, sino después de las películas. Entonces era muy cool que cuando uno veía las descripciones del libro, pues sí se parecían mucho a lo que ya había salido en la película. Entonces uno ya tenía a Daniel Radcliffe todo el tiempo en la cabeza. Igual que cuando me leí después de haber salido las películas El Señor de los Anillos, pues me pasó igual, porque yo ya sabía cómo se veía Frodo, cómo se veía Gandalf. O sea, como que ayudaba mucho, aunque obviamente muchas de las descripciones de los libros eran pues muy distintos, porque finalmente el cine es una mera adaptación. Pero para vos también sería fácil de reemplazar esa experiencia visual por medio de la literatura, o vos seguís sintiendo que es algo que tiene que ser totalmente distinto y que no podrías vivir sin, pues como reemplazando la una por la otra.
siento que es un asunto complejo porque, por ejemplo, yo dejaría el tema literario en lo visual, porque para mí la experiencia literaria ha sido leer un libro y si yo no tuviera ojos no podría leer el libro. Obviamente, por ejemplo, quienes no pueden ver tienen otras estrategias, pueden escuchar un audiolibro o pueden leerlo a través del braille o alguien más se los narra. Pero para mí, por ejemplo, lo literario es completamente visual porque además, por ejemplo, cuando uno lee una novela, lo que se arma es una película en la cabeza casi que parecidas a las películas que uno ve en el cine. Ujú. Y no sé, pues me estaba preguntando incluso en relación con eso, y es que fíjate que, por ejemplo, en el campo, antes que la gente no tenía un dispositivo para escuchar música, y que mucha gente igual era analfabeta, y que tampoco existían las películas o las fotografías, y que a veces ni las imágenes como se producen hoy pues en masa a través de la imprenta o a través de lo digital. También esas personas como vivían esos vacíos tan largos, no sé si cantaban para ellos mismos, no sé, pues como también hay cosas que uno da como por sentado y seguramente si faltan, pues uno encontrará las estrategias para rellenarlas, pero si es cuestión de elegir, uno siempre va a elegir lo que le es más familiar, lo que le es más cercano, lo que le parece más, con lo que conecta mucho más. Y para mí la imagen, incluso sin ser, por ejemplo, una persona que dibuje, que ilustre, o alguien que tenga sensibilidad para hacer una película o para tomar fotografías, para mí siempre ha sido todo más visual que auditivo. Y hay algo que también estaba pensando, y es que hay mucha gente que, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvo sin oídos y que a través de estas cirugías que les hacen y que les ponen dispositivos que después les permiten escuchar, ellos descubren el mundo de una forma distinta. Alguna vez hicieron como un hilo en Twitter hablando de este tema y decían como, por ejemplo, hay personas que eran sordas o que son sordas y que escuchan a través de estos dispositivos que dicen que creían que las nubes hacían un ruido cuando se desplazaban o que el rocío sonaba de una forma. Entonces, como que también el estar desconectado de esas experiencias hace surgir un montón de cosas nuevas que son una oportunidad de vivir el mundo de una forma estética y de una forma muy diferente. Muy única, pues, porque también es eso, o sea, no hay forma de entender la película de la misma manera que también, pues, alguna vez lo hablábamos y es que es muy difícil uno querer vivir la vida o este tipo, pues, como de acercamientos a las creaciones artísticas, como con una ley general, como que si a vos no te gusta, entonces sos tonto o sos un iletrado, sos un ignorante, no sé qué, pero simplemente hay cosas con las que uno definitivamente no conecta. O sea, de hecho, recuerdo mucho que alguna vez un profesor en la universidad me decía como que vos, ¿por qué no te vas a ver cine francés en vez de ir al estadio? Que si me escucha fijo me va a regañar después que por qué le hago este comentario. Pero para mí la experiencia del estadio es una cosa que por muy lindo e impactante que sea el cine francés, no me lo va a dar. Y yo no te lo cambio eso, pero jamás en la vida. Porque obviamente la forma en la que uno conecta con esas cosas es muy distinta y uno halla en eso pues cierta belleza, cierta fascinación, ciertas cosas. Como puede pasar en las películas que pues muchas personas hablan del cine de culto y estas películas que usted tenés que ver o de tales libros que son obligatorios leer o no sé qué cosas, pues que de pronto sí, en algún momento uno tendrá la oportunidad de verlo y disfrutarlo, pero pues como que sea una prioridad ahora rápido, pues no, o sea, como que también uno está como en esa, o al menos yo me siento en ese punto de la vida en el que veo solamente lo que a mí me gusta ver o lo que a mí en un momento en específico se me dio la oportunidad de ver y disfrutar. Porque ya de ahí a tener que cumplir una lista interminable de pendientes porque toca verlos antes de morir y este tipo de cosas, me parece como muy simplista. Y ahí también entra lo que alguna vez hablamos con José, como hace unas semanas de tú te terminas o no te terminas un libro. Y que José decía,
pues madre, yo me lo tengo que terminar porque si no siento una carga mental como de ese libro, lo dejaste ahí sin nada y no sabes cómo termina y la verdad creo que uno, si no le gusta una cosa, no tiene por qué terminársela. Yo empecé 100 años de soledad y no pasé como el segundo capítulo, empecé Breaking Bad y sigo en el cuarto capítulo, he intentado empezar un montón de cosas un montón de veces y simplemente no me da. Y hay cosas que empecé en algún momento, no me gustaron y que después les di la oportunidad y creo que estaba en un momento de la vida que servía para poder hacer esos encuentros. Aunque hay algo de eso que vos estás diciendo, pues que es totalmente válido. Sí, yo también he dejado libros empezados, hay autores con los que no he podido y años después les doy la oportunidad y digo como que, uy, en ese momento no iba a tener la madurez, la disposición, la tranquilidad de disfrutar lo que esta señora escribió y ahora sí, y lo disfruto y es hermoso, pero a mí lo que me cuesta mucho, que también en algún momento lo hablábamos, es ese tipo de crítico o ese tipo de comentarista que te juzga, o sea, que te dice que sos terrible porque no fuiste capaz de, o al contrario, gente que a partir de esa mala experiencia que tuvieron, pues juzga toda el autor o el gusto en particular. Ahora que mencionas a Gabriel García Márquez, pues yo sé, y lo hemos hablado varias veces, pues te has leído otros libros de Gabriel García Márquez y lo has podido disfrutar y no pasa nada. Pero 100 años en soledad puntualmente fue complejo. Para mí 100 años de soledad fue genial y me lo he leído por ahí 4 veces, porque me parece una locura, o sea, es simplemente fascinante. Pero tenía en algún momento una persona pues que conocí que hablaba mal de Gabriel García Márquez, o sea, tenía la osadía de simplemente llegar y decir que qué señor tan horrible, que qué cosa tan asquerosa, lo peor que se ha escrito en el mundo mundial. Y yo como que, o sea, que no te guste está bien, pero que salgas a dar semejantes declaraciones públicas, a mí me parece como demasiado, yo no sé si será como demasiado, ¿qué? Imponente, demasiado, soy el juez del mundo y voy a decir esto, bueno, cada quien podrá decir lo que sea, pero pues si uno tuvo una mala experiencia, uno no tiene por qué decir que X o Y es terrible por eso. Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho con Saramago. Yo Saramago lo he intentado leer por ahí 3, 4, 7 veces, libros diferentes y no he podido. Yo no he podido, pero eso no significa que yo voy a salir a decir Saramago es el peor escritor del mundo. No, yo digo yo Manuela, no he podido con Saramago. Algún día podré, esperemos, pues les estaré actualizando si sucede ahora ligero. Pero por ahora yo no tengo nada más que decir ni argumentar alrededor de esa experiencia. Eso también lo hablamos alguna vez, que es el tema como de sentirse superior moralmente a los demás y creer que uno puede juzgar creyendo que su visión del mundo es la correcta, que puede que sea correcta, puede que no sea correcta, o sea, simplemente nada es correcto ni nada es incorrecto, dependiendo del lente con el que se le mire. Y por ejemplo, algo con lo que yo he chocado mucho, que alguna vez también lo hablábamos, es con ese tema de, por ejemplo, la gente que escucha metal súper específico, Progresivo, que solo noruego. lo conoce como la mamá, que es como yo acabo de escuchar una banda de thrash metal que tocan en Chechenia y son refugiados de no sé qué guerra y van contra el Islam y también es como, señor, está bien, no por eso eres superior, no por eso tienes mejor gusto en la música y alguna vez lo hablaba con alguien que me decía como que le parecía muy pelle cuando la gente, por ejemplo, juzgaba a quienes escuchan reggaetón, porque es como, ay, sí, la gente que escucha reggaetón, la gente que no tiene cultura, es como, pues uno, todo el mundo tiene cultura, si lo miramos desde la visión en la que la cultura es Práctica del la asunto. música, eso. Y lo otro es que, por ejemplo, el reggaetón, en el caso de Medellín, ha servido para que muchos jóvenes expresen, y no solo el reggaetón, el hip hop y un montón de música urbana, ha servido para que muchas personas, no solo jóvenes, también ya hay muchos viejos, cuenten la historia que les tocó vivir. Entonces, ¿por qué se deslegitima el reggaetón y no se deslegitima, por ejemplo, algo como la poesía? Porque si se ve con buenos ojos que alguien haga poesía sobre sus vivencias en el barrio
y que sea tan deslegitimado hacerlo a través del reggaetón, pues obvio uno sabe que tiene una estructura musical que no es tan elaborada como otras canciones, pero justamente esa es su fortaleza, que como tiene una estructura que no es tan compleja de aprender, permite que cualquier persona que quiera hacer lo que le llame la atención lo haga. Y es lo mismo con el tema, por ejemplo, del fútbol, que uno escucha sobre todo en los pasillos universitarios, que es como, ay, son 11 pelotudos corriendo detrás de un balón. A mí, la verdad, personalmente el fútbol no me llama la atención, pero mi novio es una persona muy futbolera, Manuela es una persona muy futbolera, y ambos han vivido experiencias importantes en su vida alrededor del fútbol. Y una Yo vez, quisiera decir experiencias religiosas del fútbol, o exacto, sea, porque es que yo lo puedo poner a la par. Puede que mi mamá después me regañe por este comentario, pero la verdad es que lo que uno siente de manera tan apasionada por el fútbol es más o menos lo mismo, o sea, como el mismo fundamento, no quizás los mismos elementos, obviamente, pero sí el mismo fundamento de cómo se construye la fe, pues porque vos estás simplemente creyendo en algo con tal, pues como pasión, como con tal verdad, que donde te lo cuestionen, pues vos, o sea, por eso despierta pues el asunto de la violencia muchas veces, que obviamente nosotros acá defendemos el juego limpio en las canchas y en las barras, pero la verdad es que sí genera eso, o sea, sí es un asunto como que te supera. Y también tiene esa condición, esa experiencia, la divinidad o la forma en la que nos conectamos con lo religioso, pues que porque, o sea, no hay una certeza o no hay algo que no sea simplemente fe, que es lo mismo que cuando uno ve el equipo de uno que sabe que va mal y sabe que hay mil cosas que no están bien dentro del equipo, pero aún así uno cree cada semestre que va a salir campeón y cada semestre quiere clasificar y cada semestre se alegra si ganan, pero hay donde pierdan la forma en la que uno también se derrumba por dentro. Pero sí, continúa entonces que vos no sos futbolera. pero una vez fuimos a ver un clásico al estadio en Medellín entre el América y Medellín. Y yo me sentía haciendo trabajo de campo porque yo no entiendo los códigos del estadio, yo no entiendo los códigos dentro de las mismas barras. Tampoco, por ejemplo, fuimos a la zona en la que se hace la gente que anima súper fuerte. Entonces, en ese momento, por ejemplo, estaba prohibida la entrada de gente del América porque recientemente pues se dieron enfrentamientos entre hinchas y cuando cogían a un hincha del América allá adentro le pegaban calvazos y yo decía como, nea, no entiendo qué está pasando, como cómo saben que él es del América, qué necesidad si está prohibido porque se tiene que entrar y como que está atravesado por un montón de sentidos y de códigos y de cosas que uno como alguien que nunca se ha movido ahí entiende y además por ejemplo, me decía mi novio una vez como es que, por ejemplo, para mí el fútbol y el Medellín específicamente me ha permitido conectar con mi papá y con mi hermano en aspectos que yo nunca había conectado o, por ejemplo, para mí el Medellín es recordar una tarde de domingo, toda la familia viendo el partido, así no estuviéramos en el estadio. Y eso genera, por ejemplo, me acuerdo otra vez que fuimos a ver un partido de la selección, creo que fue en el Mundial del 2014, que fue así súper, que todos estábamos súper pendientes y yo nunca había sentido lo que sentí el día que vi ese partido. Y yo decía como, Dios mío, con razón la gente. Yo creo que es una experiencia, así como dices, como súper religiosa, también se siente como cuando uno está en un concierto con una banda que le gusta mucho, o cuando está en una protesta que uno se mete así en la masa y como que se aprende, pues se sabe todos los cánticos y eso lo lleva a uno como en una energía que solo no se puede vivir. Es la forma de lograr conectar, pues porque también finalmente el hecho de que existan fanáticos para todas las cosas, pues es precisamente rescatar eso tan humano y tan necesario que es conectar con el otro, o sea, conectar con el otro a como de lugar, pues porque finalmente no podemos ser solos. Hay muchas cosas que uno sí puede disfrutar en la soledad, pero también uno disfruta recibir ese eco de escuchate esta banda y que ambos seamos súper cercanos con esta banda o leámonos este libro y que los dos conectemos con el libro, etcétera. O sea, siento que finalmente la forma en la que este tipo de expresiones, sean culturales, deportivas,
auditivas o visuales nos permite pues como generar esas conexiones cerebrales y reacciones químicas en nuestro organismo, pues también genera ese tipo de reacciones pues dentro de la forma en la que conectamos con otros y nos acercamos a otros. Laura, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Bueno, también pueden seguir a Laura en sus redes. Ella, como historiadora, investigadora, ambientalista y bordadora también, pues tiene sus propios proyectos para impulsar y que nosotros aquí apoyamos 100%. Entonces, ¿cómo apareces en Instagram, Lau? En Instagram y ex Twitter aparezco @irishistorias. Bienvenido a la comunidad oficial de Parladores en el Parlamento Podcast. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y participar de nuestros contenidos en nuestras redes sociales. Acá en el canal encontrarás toda la información. Hasta la próxima.